Bienvenidos participantes a un nuevo módulo del curso de Derechos Fundamentales. En este caso, abarcamos la protección social en estos tres módulos, más específicamente en este contenido los convenios, ramas, objetivos y principios de la seguridad social. Quédate a conocer un poco más de estos convenios y por qué son importantes para la seguridad social. Bueno, y es que el Convenio sobre la Seguridad Social, norma mínima de 1952, en el numeral 102, es el convenio faro de la OIT sobre este tema, ya que es el único instrumento internacional basado en principios fundamentales de seguridad social, el cual establece normas mínimas aceptadas a nivel mundial para las 9 ramas de la seguridad social. En la próxima diapositiva conoceremos cada una de estas ramas más a profundidad. Continuamos con las prestaciones familiares, que se dan en el convenio número 102 y se dan pagos periódicos o suministros de alimentos, vestido, vivienda, vacaciones o asistencia doméstica, o una combinación de los dos. No existen nuevos convenios en este ámbito. Luego están las prestaciones de maternidad en el convenio 102 también, y se da la asistencia médica que deberá comprender por lo menos la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada, así como la hospitalización cuando fuere necesaria, pagos periódicos que correspondan al menos al 45% del salario de referencia. Las prestaciones de invalidez estipuladas en el convenio número 102 se dan pagos periódicos que correspondan al menos al 40% del salario de referencia, obligación de revisar los montos de las prestaciones pertinentes en caso de variaciones sensibles del nivel general de ganancias y o del costo de la vida. En el convenio 128 se dan los pagos periódicos que correspondan al menos al 50% del salario de referencia, obligación de revisar estos montos en caso de variaciones sensibles del nivel general de ganancias y o del costo de vida, obligaciones de prestación de servicios de rehabilitación y adopción de medidas para favorecer la colocación de las personas con discapacidad en un empleo idóneo. En las prestaciones de sobrevivientes, finalmente, en el convenio número 102, se dan pagos periódicos que correspondan al menos al 40% del salario de referencia, obligación de revisar estos montos en caso de variaciones sensibles del nivel general de ganancias y o del costo de vida. Y se estipula también en el convenio 128 pagos periódicos que correspondan al menos al 45% del salario de referencia, obligación de revisar estos montos en caso de variaciones sensibles del nivel general de ganancias y o del costo de vida. Como primera rama tenemos la asistencia médica. En el convenio número 102 se dice: dispone la asistencia preventiva, la asistencia médica general correspondidas a las visitas a domicilio, la asistencia a especialistas, el suministro de productos farmacéuticos esenciales que hayan sido recetados, la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal, prestadas por un médico o por una comadrona diplomada, y la hospitalización cuando ésta fuere necesaria. Y en el convenio número 130 nos hacen referencia a la asistencia médica de esta seguridad social, como que establece las mismas prestaciones que el convenio número 102, o sea, la asistencia preventiva, médica general, lo del parto, más la asistencia odontológica y la readaptación médica. Asimismo, tenemos las prestaciones de enfermedad como otra rama, y es que en el convenio número 102 nos habla de los pagos periódicos que corresponden al menos al 45% del salario de referencia. Y en el convenio número 130 nos hablan de unos pagos periódicos que corresponden al menos al 60%
del salario de referencia y también dispone el pago de los gastos del sepelio en caso de fallecimiento del beneficiario. También nos hace referencia otra rama a las prestaciones de desempleo. Esta nos dice que en el convenio número 102 hay unos pagos periódicos, lo mismo que en la prestación de enfermedad, que corresponden al 45%. Y en el convenio número 168 nos dicen que esos pagos periódicos corresponden al menos al 50% del salario de referencia y más allá del periodo inicial, también hay posibilidad de aplicar reglas especiales de cálculo. Sin embargo, el conjunto de las prestaciones a las que el desempleado puede tener derecho debe garantizar unas condiciones de vida saludables y dignas, de conformidad con las normas nacionales. Recordemos que esto hace referencia en conjunto a todas las prestaciones y sus beneficios que tenemos en el área laboral. Otra que tenemos es prestaciones de vejez. Esta también está en el convenio número 102. Este es el, pues, como el que engloba todo el sistema de seguridad social. Y nos dice que los pagos periódicos que corresponden al menos al 40% del salario de referencia y una obligación de revisar las tasas de las prestaciones pertinentes tras variaciones sensibles del nivel general de ganancias y del costo de vida. Eso se va a ajustar con el tiempo. Y el convenio específicamente número 128 dice que los pagos periódicos que corresponden al menos al 45% del salario de referencia y las mismas condiciones que convenian en el convenio número 102 en relación con la revisión de las tasas. O sea, estas prestaciones de la vejez se van revisando cada año con base a un salario y a unas tasas que van cambiando. Como otra rama tenemos esas prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales enfocada al área pues como laboral y también nos empiezan con el convenio número 102, que recuerden es algo más general de esa seguridad social, con la asistencia médica, pagos periódicos que corresponden al menos al 50% del salario de referencia en casos de incapacidad laboral o invalidez. Las prestaciones para las viudas o para los hijos en caso de fallecimiento del sostén de la familia, con pagos periódicos que correspondan al menos al 40% del salario integral o de referencia, y posibilidad de convertir los pagos periódicos en una suma global en determinadas condiciones, excepto en el caso de incapacidad para trabajar, y ya la obligación sería revisar como las tasas de los pagos periódicos siguiendo pues como los cambios sustanciales en el costo de vida. Es decir, en caso de algún accidente, ya sea que lo incapaciten, que lo invalide o que ocasione el fallecimiento, tienen como una posibilidad del 50% del salario de referencia, ya sea a los beneficiarios o a la persona misma en caso pues como de invalidez. Ya más específicamente, en el convenio 121 dice que, al igual que el convenio número 102, que es el que rige todo, más algunos tipos de asistencia en el lugar de trabajo, también hay unos pagos periódicos que corresponden al menos del 60% del salario de referencia en casos de incapacidad laboral o invalidez. Prestaciones para las viudas, para el viudo inválido y a cargo y para los hijos a cargo, en caso de fallecimiento del sostén de la familia, con los pagos periódicos correspondientes al menos al 50% del salario de referencia, y se tiene la obligación de fijar un monto mínimo para estos pagos, una posibilidad de convertir los pagos en una suma global en determinadas condiciones, lo mismo que el convenio número 102. Básicamente hace referencia a ese sostén de un porcentaje del salario ya fijo o del salario de referencia en caso de que ocurran alguno de esos accidentes o fallecimientos. Los objetivos mínimos de estos convenios se refieren, para cada una de las 9 ramas, al porcentaje de la población protegida por sistemas de seguridad social, al nivel de la prestación mínima que se garantiza a las personas protegidas, así como también los requisitos para tener derecho a estas prestaciones y el periodo de derecho a estas mismas.
Estos objetivos se pueden alcanzar a través de los regímenes universales, los regímenes de seguridad social con componentes relacionados con los ingresos o de tasa fija o ambos, y los regímenes de asistencia social. Se establecen también entonces unos principios en el convenio número 102 que son la garantía de prestaciones definidas, la participación de los empleadores y de los trabajadores en la administración de los regímenes, la responsabilidad general del Estado en lo que se refiere a las prestaciones concedidas y a la buena administración de las instituciones, y finalmente el financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de cotizaciones o de impuestos.